Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Los 477 presos políticos que quedan en las cárceles del régimen chavista tras la liberación del vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano. Este diputado, quien es uno de los hombres más cercanos al presidente interino Juan Guaidó, permanecía privado de su libertad desde el pasado 8 de mayo. La noticia. Las críticas que han desatado los diálogos que inició Nicolás Maduro con un sector de sus opositores. El punto clave. Quienes adelantan esas negociaciones aseguran que la liberación de Edgar Zambrano es el primer resultado de esas conversaciones. Ellos defienden que pese a la poca eficacia que han tenido en el pasado estos acercamientos, aseguran que son necesarios y que representan una poderosa herramienta para acabar con la crisis social, económica y política que padece Venezuela. Les da la más cordial bienvenida al acto de acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional. Desde la Casa Amarilla en Caracas, el evento fue transmitido el lunes 16 de septiembre en cadena nacional por el régimen venezolano. La noticia fue mostrada con un titular bastante llamativo: Acto de acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional. La frase por sí sola resulta vendedora mediáticamente para la dictadura madurista porque habla de un supuesto diálogo nacional cuando el acuerdo solo fue firmado por 5 partidos políticos opositores. Así los definió el propio régimen en su anuncio: opositores. En aras de profundizar y extender el diálogo político e institucional, se incorporarán a la Asamblea Nacional y la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y las fracciones aliadas del gobierno bolivariano. 2. Atender con la prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación. En total son 6 los puntos principales del denominado Acuerdo de Diálogo Nacional. Exhortar al sistema de justicia mediante la Comisión de la Verdad para que acuerde medidas de solución de privación de libertad en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico venezolano así lo permita. Entre los puntos restantes están el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales que han sido impuestas a nivel internacional contra el régimen de Maduro y un programa de intercambio de petróleo por alimento. Las partes continuarán avanzando en acuerdos sobre el balance y el equilibrio entre los poderes constituidos, tales como el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, el mecanismo de normalización institucional, el conflicto entre poderes y la superación del desacato en la Asamblea Nacional, Pero ¿quiénes hacen parte del lado opositor minoritario que firmó el pacto con la dictadura madurista? Sector que, a juzgar por los hechos, está en una orilla distinta a la del gobierno interino de Juan Guaidó y la bancada mayoritaria de la Asamblea Nacional que lo respalda en su propósito de cesar la usurpación del poder y recuperar la democracia. La lista la encabezan Felipe Mujica, del Movimiento al Socialismo; Timoteo Zambrano, del Movimiento Ciudadano Cambiemos; Claudio Fermín, del Partido Soluciones; Luis Romero, del Partido Avanzada Progresista; y Pedro Vélez, de la Bandera Roja. Hemos concertado voluntades, renunciado a posiciones para construir, unir y sumar. Damos inicio a un proceso constitutivo de una mesa nacional por Venezuela. Los 5 firmantes representan a los mismos partidos que participaron en las cuestionadas elecciones del 20 de mayo de 2018, que no fueron reconocidas por la comunidad internacional. Así lo recordó, en reacción al anunciado pacto, el presidente interino Juan Guaidó. Y ya sabemos la consecuencia para Venezuela cuando el régimen busca imponer a la fuerza una propuesta como trataron de hacerlo el 20 de mayo de 2018.
Para líderes políticos que por años han luchado contra la dictadura chavista, los que hoy integran el supuesto acuerdo de diálogo nacional con Maduro no hacen parte de la oposición venezolana. Si eso tiene lugar, es el régimen discutiendo con el régimen. Eso no es la oposición venezolana, eso no es una nación en rebeldía, y eso lo sabemos todos. Lo sabemos los venezolanos aquí alrededor del mundo y lo saben los genuinos aliados. Estamos enfrentando un Estado criminal. Los invitamos a que participen de este programa la noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta numeral Estrategia Maduro. Numeral Estrategia Maduro. En el programa la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Voy inmediatamente a Caracas, Venezuela. Allí está Felipe Mujica, quien es secretario general del partido MAS, Movimiento al Socialismo. Es uno de los arquitectos de esta negociación que ha generado una profunda polémica al interior de Venezuela. Ahí ustedes escuchaban a líderes como María Corina Machado, líderes de la oposición al régimen chavista en Venezuela, que pues han cuestionado estos acercamientos. Por esa razón, hoy nos acompaña Felipe de Caracas. Bienvenido al programa de la noche, señor Mujica. Buenas noches, ¿cómo estás tú? Pues, señor Felipe, pues tratando de entender qué es lo que está sucediendo, y me gustaría que usted nos ayudara con ello. En este momento hay una profunda polémica al interior de Venezuela por esa decisión que tomaron ustedes de iniciar unas negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué razón ustedes deciden iniciar estos acercamientos en momentos en que se ha anunciado el fracaso de un proceso de negociación que estaba adelantando el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó? Precisamente por esa frase que tú estás señalando al final, se explica por qué un grupo de organizaciones políticas de Venezuela, que por cierto todas son de oposición, ese empeño en pretender descalificar las opiniones que se dan a partir de indicar cosas que no tienen nada que ver con la realidad, simplemente lo que hacen es enredar mucho más el campo democrático venezolano. Cuando el fin de semana pasado, Maduro por una parte y Guaidó por la otra dijeron que quedaban cerradas las negociaciones que se venían realizando a instancia de los noruegos, tanto allá en Oslo como posteriormente en Barbados, señalamos que, bueno, había que buscar qué hacer, porque simplemente el país quedaba en una situación de cero explicación. Simplemente cerramos el diálogo y cada quien para su casa, sin decirnos a los venezolanos cuál era el paso siguiente o por qué eso había fracasado. Frente a una situación de ese tipo, donde la incertidumbre, la posibilidad de que las cosas quedaran cada vez menos claras, un grupo de organizaciones que venimos conversando hace mucho tiempo entre nosotros, que venimos conversando con la sociedad venezolana de distintas maneras, dijimos, bueno, vamos a producir un documento y vamos a hacer un intercambio de documentos con el gobierno para ver si hay la posibilidad de que el diálogo continúe. El gobierno estuvo de acuerdo, se hizo la reunión, se produjo el documento, ¿sí? ¿Y no temen ustedes terminar siendo víctimas de una utilización por parte del régimen, tal y como ha sucedido en los últimos años con otros procesos de negociación fallidos, en los que lo que ha logrado el régimen de Nicolás Maduro es oxigenarse y mantenerse en el poder? Hay quienes aseguran que con estas negociaciones lo que siempre busca el régimen chavista es engañar y ganar tiempo, pero que en ningún momento esas conversaciones buscan realmente conseguir ese objetivo que usted asegura que podrían llegar a conseguir, que es solucionar la crisis política, económica y social que vive su país. Bueno, si tú revisas lo que estás diciendo, tendrás que conseguirte que ese reclamo a quien habría que comenzar por hacérselo es a Guaidó, es a los amigos de la oposición que acompaña a Guaidó, que estuvieron sentados en República Dominicana, que por falta de estrategia ayudaron y contribuyeron exactamente a eso que tú estás diciendo, a darle largas a un proceso en donde el hecho de que ellos hayan fracasado
como negociadores, trajo como consecuencia esto. Hasta hace una semana, Juan Guaidó y sus acompañantes estaban sentados con Maduro. ¿Y por qué eso que tú estás diciendo ahora o que dicen en Venezuela a propósito de lo que pudiera estar ocurriendo con los que se sientan ahora no se dijo en aquel momento y se dice ahora? Este es un proceso, como lo hemos definido nosotros, simplemente es una nueva oportunidad que se abre. Nadie está en condiciones de garantizar que el gobierno se coloque o se porte de tal o cual manera. Sabemos que tenemos un adversario, sabemos sus características y sabemos también que el país necesita buscar salidas, porque no puede ser que yo llegue y diga se acabó el diálogo y ahora estoy esperando el TIAR, ahora estoy esperando que invadan desde Colombia, ahora estoy esperando que vengan los Estados Unidos a invadir, a buscar soluciones que no tienen nada que ver con Venezuela. Yo recuerdo de cosas como esta, yo estuve presente en el referéndum que se hizo del plebiscito, en el referéndum que se hizo en Colombia a propósito del Tratado de Paz, sí. Y recuerdo que se decían cosas parecidas entre los colombianos, y en una negociación como esa, estimulada por Noruega, precisamente dejaron fuera a Uribe, y Uribe llamó a votar en contra, y se produjo un resultado en el cual Santos y la guerrilla perdieron conjuntamente con los noruegos lo que propusieron. Nosotros hemos dicho que en Venezuela hay que construir un diálogo en el cual participen los venezolanos, sí, que no quede dependiendo de factores extranjeros y que de esa manera se pueda concretar. ¿Usted qué le responden a aquellos sectores que al interior de Venezuela los califican a ustedes de traidores y que ustedes no representan a la oposición en Venezuela? ¿Qué les dice usted a ellos, señor Felipe? Bueno, yo lamento profundamente que ese tipo de maneras de comportarse sean utilizadas como discurso político. Yo lo he dicho de mil maneras, cuando uno descalifica es porque no tiene argumentos. Cuando uno pretende matar al mensajero sin discutir lo que está ocurriendo, simplemente lo que yo estoy es haciendo algo que no sirve para nada. Yo llamo a esos sectores que de manera reiterada, no de ahora, porque eso no comenzó el lunes, esos señores vienen diciendo eso desde hace muchísimo tiempo, eso forma parte de una campaña, forma parte de un esquema en el cual medios de comunicación, periodistas, cadenas, grupos, etcétera, se dedican exactamente a lo mismo con el objeto de intimidar. Simplemente nosotros asumimos la responsabilidad. Yo soy el secretario general de un partido que se llama el MAS. Hace 10 años, el MAS tomó una decisión y le dijo al país: aquí hay que dialogar y reconciliar a los venezolanos. Inmediatamente nos cayeron encima, nos dijeron que eso no era posible, que cómo íbamos nosotros a plantear eso en Venezuela, que eso no era la salida. ¿Qué pasó 10 años después? Ahí está Venezuela, el 80, el 90% de los venezolanos somos partidarios del diálogo y la reconciliación. Esos sectores radicales que se empeñan en descalificar y no en discutir, sí, ya sabemos de qué se trata. Ustedes los colombianos han padecido exactamente lo mismo, se ha padecido en otros sitios y nosotros simplemente rechazamos eso, vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo y la vida dirá en qué vamos a terminar. ¿Qué están negociando ustedes, señor Felipe? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los puntos centrales de esta negociación que ustedes le están planteando a Nicolás Maduro en esa mesa? Bueno, está colocado claramente en el documento del cual tú has hecho mención. En primer lugar, que el gobierno regrese al Parlamento y el Parlamento recupere el escenario que debe ser en cualquier parte del mundo, que es de discutir, de buscar soluciones y de buscar acuerdos políticos, que eso entre los sectores de Guaidó y el gobierno mataron la posibilidad de que eso ocurriera en Venezuela. Hay posibilidades ahora de que eso se restituya. Nosotros hemos hablado de la necesidad de que se elija el Consejo Nacional Electoral. Lo hemos dicho no solamente porque lo pensamos nosotros, sino que todo el país está de acuerdo que hay que hacerlo. El único sitio donde se puede elegir el Consejo Nacional Electoral de acuerdo con la Constitución y las leyes venezolanas es en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, hay que restituir esa Asamblea Nacional para que pueda proceder a elegir a la brevedad posible, como lo dice el documento, el Consejo Nacional Electoral. Hemos dicho que hay que poner en libertad a todos los presos políticos. Eso ha comenzado con la liberación de Edgar Zambrano, que no tiene ningún sentido discutir de quién es el mérito. Simplemente se logró libertar a Edgar Zambrano. Y a partir de ahí hay que seguirlo haciendo con el resto de los presos políticos. Eso es una manera distinta de negociar a como lo venían haciendo antes. Querían acuerdos globales, al final no había ningún tipo de acuerdo. Aquí simplemente hemos dicho, vamos a ir paso a paso, viendo qué cosas se pueden resolver
para dotar al país de una salida pacífica, democrática, constitucional y electoral. Señor Mujica, ¿ustedes reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela o para ustedes el presidente es Nicolás Maduro? Para nosotros, Guaidó, Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente, son hechos de fuerza que están en Venezuela. El deterioro, la manera en que han ocurrido las cosas en Venezuela nos ha llevado a que cada uno de esos factores que he nombrado son hechos de fuerza. Maduro está electo, nos guste o no nos guste, en la elección que se produjo en mayo. Guaidó, si en Colombia se hubiese parado alguien y se hubiese colocado en cualquier parte de Bogotá y hubiese dicho lo que hizo Guaidó, estaría o sería el nuevo presidente de Colombia o sería un preso o estaría muerto. En Venezuela no ocurrió nada de eso, simplemente Guaidó anda igualito haciendo campaña porque Guaidó significa un hecho de fuerza ante Maduro. La Asamblea Constituyente, diga uno lo que diga, está allí y es un hecho de fuerza. Entonces, en Venezuela tenemos una distorsión. Tenemos 2 tribunales supremos, tenemos 2 presidentes, tenemos 2 organismos parlamentarios y, por supuesto, ningún país del mundo puede ser viable en ese contexto. Entonces, por lo tanto, no es un problema de reconocer o no reconocer, es un problema de tratar de resolver la terrible calamidad en que ha estado constituido todo esto. Guaidó es el 4º presidente que tiene la Asamblea. El primero dijo, en 6 meses se va Maduro. El segundo dijo, Maduro abandonó el cargo. El tercero dijo, nada. El cuarto arrancó diciendo que Maduro era un usurpador. Tenemos ya 9 meses que Guaidó está allí y nada de eso se ha podido concretar. Sí. Entonces se trata, como le hemos dicho nosotros a Guaidó, mira, Guaidó, tu papel principal es convocar a los sectores democráticos para discutir ampliamente lo que hay que hacer y no seguirte manteniendo en un discurso que sirve para hacer proselitismo, pero evidentemente no construye. Mónica, pero hay quienes aseguran que esa división es en donde nosotros tenemos divergencias profundas con eso. Hay quienes aseguran que esa división favorece a Nicolás Maduro, esa fragmentación en este momento entre un sector de la oposición al régimen y la iniciativa que están planteando ustedes de manera independiente. Sin ninguna duda. La estrategia de Maduro siempre ha sido dividir la oposición. Pregunta qué pasó en mayo. ¿Por qué no tenemos otro presidente de la República? Porque se impuso la tesis abstencionista que fue estimulada abiertamente por el gobierno. Entonces, siempre a lo largo de todos estos episodios, el gobierno ha hecho una estrategia específica y principal. Divido la oposición. Y después que divida la oposición, bueno, veo qué hago. En este caso no es que se está produciendo una división a propósito de esto. Nosotros simplemente estamos proponiendo un camino, estamos proponiendo una alternativa y está abierta. El documento dice expresamente que todo el que quiera participar se puede incorporar. Hoy, por ejemplo, un sector encabezado por Javier Bertucci firmó el documento y encabezó. Se incorporó. Está el caso de Copey, que también dijo de alguna manera que acompañaba todo eso. Entonces, es un problema de una dinámica que está en pleno desarrollo y ojalá los sectores que venían discutiendo allá en Oslo o en Barbados entiendan que se abre una nueva posibilidad de negociación y abandonen el esquema de seguir desacreditando y de seguir descalificando a quienes estamos en este foro. Vamos al debate, señor Felipe Mujica, nos está acompañando a esta hora en Tampa, Florida. Quiero integrar a Gustavo Tovar, ha estado atentamente escuchándolo, él es escritor, abogado, activista de derechos humanos. Señor Gustavo Tovar, bienvenido al programa La Noche. ¿Y usted qué opinión tiene de este frente de negociación? ¿Es una posibilidad de solución a la crisis política que vive Venezuela? ¿Este diálogo cree usted que va a ser eficaz o se va a repetir la misma historia del pasado, tal y como lo advierten diferentes sectores que hoy cuestionan cada uno de los argumentos que nos ha entregado el señor Mujica hoy aquí en el programa La Noche? Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Yo como escritor quisiese antes aclarar algunos puntos, porque el peso de las palabras no es solo el peso de la literatura y la cultura, sino hay un peso específico en el derecho. Yo como abogado escuché ahorita a Mujica y veo que el peso que él emplea de las palabras está repleto de falacias. Yo quiero que la audiencia entienda en principio
lo que en derecho se conoce como una traición. Una traición es el desconocimiento de los principios, leyes y conceptos arraigados en una constitución de un país. Un país define la estructura del país, sus principios constitutivos y su modo de ver a esa nación. Cuando el señor Mujica se refiere a la dictadura, que para mí es una tiranía, de Maduro como gobierno, entendemos ya que él no le está dando peso específico a la situación que está viviendo Venezuela. Venezuela vive la tiranía más ruinosa y cruel de la historia de las Américas, no solo de Venezuela, de la historia de las Américas. Cuando el señor Mujica reconoce las elecciones del año pasado, desconoce que la institución que debería arbitrar sobre unas elecciones libres, justas y transparentes, el CNE, fue escogido de manera inconstitucional. Entonces está reconociendo una entidad que fue seleccionada de manera inconstitucional. Cuando el señor Mujica reconoce al gobierno, entre comillas, para mí es una dictadura, de Maduro, desconoce los 18.000 muertos extrajudiciales que esa dictadura tiene en los últimos 3 años, según la Human... Sí. Pero asegura el señor Mujica que, así como hasta hace una semana Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, defendía unas negociaciones en Noruega, ellos también tienen el mismo derecho, de manera muy concreta y puntual. ¿Usted qué responde a este argumento? A ver, ¿qué representa el señor Mujica? ¿Quién es? Es un representante popular. Fue escogido para semejante rol de representar a la oposición por el voto, por el poder constituyente de una nación. No, él es uno más de un partido absolutamente venido bajos, uno de los partidos obviamente que promocionó la llegada de una de las dictaduras más crueles que ha tenido, la más cruel que ha tenido sin duda alguna Venezuela, y una de las más crueles que ha tenido las Américas desde nuestra fundación de independencia, y obviamente él usando un argumento falaz, porque él no representa a nada ni a nadie, dice que bueno, él está haciendo exactamente lo mismo que el presidente Guaidó ha estado haciendo durante un tiempo. Entonces, son dos cosas muy diferentes. O sea, cualquier persona, por más que haya transitado en la política, al margen moral de cómo él ha contribuido durante su ejercicio como político en esta ruindad, en este fenómeno apocalíptico que está viviendo Venezuela, al margen de eso, sin entrar en lo moral, ¿a quién representa? Él fue escogido por el voto popular para representar en una negociación a un sector amplísimo de la oposición contra la tiranía. Bueno, él no representa a nadie. Pues preguntémosle... Así de sencillo, representa así un partidito que ha perdido no solo su visión histórica, sino también su representatividad, o sea, no representa a ninguna masa popular, a ningún voto popular, él no representa a nadie. Entonces está convalidando a una dictadura, desconociendo que cada una de las instituciones que esa dictadura dice tener ha sido seleccionada de manera inconstitucional. Y no estoy hablando de especulaciones filosóficas, sino de realidades históricas y legales, absolutamente constitucionales. Permítame, señor Tovar, escuchamos la respuesta del señor Felipe Mojica, que también ha estado atentamente escuchándole. Señor Mojica, ¿ustedes están convalidando una dictadura tal y como lo dice el señor Gustavo Tovar? Yo creo que, en primer lugar, el señor Tovar debería estar en Venezuela y no en Miami, para poder hablar de estos temas. Yo podría estar en Venezuela, a ver, yo podría estar en Venezuela, a ver. En Venezuela. Bueno, o tú me escuchas, tú me tienes que escuchar, tú me tienes que escuchar. Pero yo podría estar, es que tú estás haciendo falacias, no me escuchas, entonces yo no estoy en Venezuela porque mis amigos lo han asesinado. No hay más nada que hacer, es que no hay más nada que hacer. Yo no estoy en Venezuela. No hay más nada que hacer, Tobar. No hay más nada que hacer. Está asesinando a mis amigos, torturándolos en la tumba y metiéndolos presos.
no hay más nada que hacer, Tobar, no hay más nada que hacer, porque de esa manera discuten solamente los animales, y yo no formo parte de eso. Yo ojalá tú tengas la capacidad de decirme animal, tú no vas a pegar gritos, tú lo que eres un traidor, y dices las barbaridades que te da la gana, y lo dices de Miami, y tú eres un homosexual, ¿vale? Tú eres un homosexual, ¿vale? Imbécil. No tienes argumentos, eres un pobre diablo, serás un pobre diablo de aquí para toda tu vida. Es que no dejas hablar. Y aunque no soy homosexual, tú no dejas hablar. Ese es el cariz de la traición. Porque no tienes argumentos, acabas de decir que descalificas. Usa argumentos, ¿vale? Señor Tobar, pero como la traición no te impide ver, estás en ese plan. Entonces tu argumento es que soy homosexual, no seas bruto, no seas imbécil. Señor Tobar y señor Felipe Mojica, vamos a escuchar a Felipe Mojica y luego le doy la palabra a usted, señor Gustavo Tobar, en Miami ante esta No, hombre, pero polémica. Pregúntale a Mojica si es una dictadura o no. No me pregúntale a él. Tranquilo, si señor es una Tobar, tranquilo. No, señor Felipe Mojica, adelante, lo escucho. Frente a los argumentos que ha planteado el señor Tobar, que asegura que ustedes están convalidando una dictadura, ¿qué opinión tiene? Adelante, señor Mojica, lo escucho. Te agradezco que trates de que la persona que se llama Tobar pueda escuchar las cosas que se digan, porque él no puede pretender, cuando yo estoy interviniendo, empezar a pegar gritos como un loco. Entonces, te quiero decir lo siguiente. Él está dando una versión de las cosas que, bueno, ya la hemos escuchado. O sea, a lo largo de toda la entrevista se ha dicho claramente cómo hay un sector de la sociedad venezolana que, desconociendo lo que está pasando, prefiere tomar la decisión que sea. Yo la respeto. Yo no tengo ningún problema en que la gente viva donde quiera. Puede vivir en Chile, en Colombia, en Miami. Lo concreto es que en Venezuela, los que estamos aquí tenemos una responsabilidad, que es ver de qué manera nos quitamos de encima este gobierno, que es el peor gobierno que ha existido en la historia de Venezuela, como lo hemos dicho, hasta la saciedad. Aquí en Venezuela, hace unos años atrás, apenas hubo una elección que la dirigió el mismo organismo electoral que en este momento eventualmente existe en Venezuela. Y esa elección la ganó la oposición porque fue con una sola tarjeta, que se llamó la tarjeta de la MUC, la tarjeta única, y donde no hubo ninguna cuenta de qué significaba cada partido. Es en verdad un argumento absolutamente anacrónico pensar que el problema es que tú hagas una proposición, que es lo que estamos haciendo nosotros, tenga que ver con que si tú tienes o no tienes tal o cual representatividad. Simplemente es un grupo de organizaciones políticas que estamos aquí, que estamos dando la pelea aquí, que vamos a cada una de las ciudades venezolanas a hacer la pelea que hay que hacer, que no estamos opinando desde el exterior, estamos aquí y estamos dando esa pelea. Entonces, esa pelea pasa por entender claramente que estamos frente a un gobierno autoritario. El problema es que no basta con que yo diga, no, yo no reconozco a Maduro y yo reconozco al otro. ¿A dónde conduce eso desde el punto de vista concreto? Ya hablamos de cosas precisas. Maduro es un hecho de fuerza, Guaidó es un hecho de fuerza, las Fuerzas Armadas venezolanas son un hecho de fuerza y forma parte de nuestra compleja realidad, a la cual hay que buscarle una respuesta. Y lo primero que deberíamos dejar de hacer los venezolanos es producir episodios como este, en donde el punto comienza que si la traición, que si hablando de derecho como que si fuese un experto en cosas de esa naturaleza, y hablando de cosas que simplemente no pueden comenzar por allí, en términos de lo que se pretende decir y lo que se pretende colocar. La aspiración nuestra es que episodios como estos no estén presentes. Hasta ahora, Gustavo Tobar, en Miami. Vuelvo con usted en los Estados Unidos, en Florida, en Tampa exactamente. Siguen reivindicando también algunos sectores que en este momento la única forma como puede lograrse algún tipo de solución para los presos políticos que están en poder de la dictadura venezolana, estos casi 477 personas que permanecen en estas cárceles, es a través de estas negociaciones. Pero por el otro lado, señor Tobar, también hay quienes dicen que estos presos políticos están siendo utilizados como una moneda de intercambio por parte de la dictadura. Ante esta discusión que hay en Venezuela en este momento, ¿usted qué opinión tiene, señor Tobar? Primero, expreso que yo estoy fuera del país porque a mis amigos y compañeros de la ONG que yo representaba los han asesinado con disparos en la cabeza, los han encarcelado, algunos en la tumba y algunos en el helicoide.
los han torturado de manera salvaje y cruel, donde muchos de ellos, y puedo decir nombres, no han podido recuperarse psicológicamente, y mientras yo combato viendo a los ojos como los hombres, no sonriéndole cínicamente y aplaudiendo imbecilidades al régimen, a la dictadura, mientras yo lo hago viendo a los ojos como los hombres, yo no soy homosexual, pero bueno, como no tienen argumentos estas piltrafas, pero ojalá me lo digas un día a la cara, Mujica. Pero bueno, vamos a seguir. Como yo veo eso a los ojos, yo tuve que salir del país porque me iban a encarcelar y torturar. Me han acusado de todo y de nada. Entonces yo estoy fuera del país, no por hincarle la rodilla a una dictadura, a una tiranía, sino por enfrentarla viéndola a los ojos. Entonces, dicho esto, yo te quisiera también comentar que el uso de los presos políticos no es nuevo, que saquen, que yo lo aplaudo, porque muchos de mis amigos están presos. Jesús Medina, productor de un documental que yo hice, está preso y está siendo torturado y no tiene acceso a juicio. Pero como muchos de mis amigos están presos, yo celebro las excarcelaciones que nunca debieron ocurrir, nunca debieron ocurrir esos procesos que han enfrentado viendo a los ojos a una dictadura. Entonces, si sale Zambrano, que yo lo celebro enormemente, entiendo también que esto es parte de una treta, de una confabulación, en donde el señor Mujica ahorita está participando, para ir relajando las tensiones, no solo frente a Venezuela, sino frente al mundo. Pero sí, lo celebro, quiero decir. Ahora, una cosa, Jefferson. Sí, señor. ¿Por qué no liberan de culpa y de responsabilidad legal a todos los diputados que han encarcelado inconstitucionalmente? ¿Por qué ellos no pelean por eso? ¿Por qué no permiten que todos los diputados que están ahorita resguardando su vida y su libertad en las embajadas vuelvan a los curules? ¿Por qué no permiten que todos los diputados que han sido golpeados, intentados de asesinar dentro de la Asamblea Nacional, vuelvan a sus curules con la dignidad que representan y no con los actos ilegales que no solo los persiguen, los encarcelan, sino los intentan de asesinar y los torturan? ¿Por qué no lo permiten? ¿Por qué no luchan por eso? Pues, si estamos hablando de dignidad y de defensa de los derechos humanos. Pero insisto, estos señores representan lo más indigno que tienen los pueblos, señor Tovar, que es la honorabilidad legal que uno puede ejercer frente a regímenes como este. Ahí están las dos posiciones frente a este tema. Quiero agradecerles a ambos. El tiempo se me agotó en este primer bloque. Señor Felipe Mujica, muchas gracias por habernos acompañado. Quisimos abrirle el espacio para que usted, como secretario general del Partido Más, Movimiento al Socialismo, explicara y tuviera también esa oportunidad de aclarar realmente qué es lo que están haciendo en este proceso de acercamiento, en esta mesa de negociación con Nicolás Maduro. Muchas gracias, señor Mujica, por habernos acompañado. Perfecto, buenas noches, estamos en contacto. Buenas noches, señor Tovar, como siempre un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Gracias. Vamos a una pausa a comerciales y cuando regresaremos estaremos hablando con un tercer ángulo de opinión. Me acompañará Carlos Valero, quien se encuentra en Caracas, Venezuela. Él hace parte de la Asamblea Nacional, es miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela y también es otro de los líderes opositores al régimen chavista, que también ha dado una lucha bastante fuerte en los últimos años por recuperar la democracia en su país. Conoceremos cuál es la postura de ese sector frente a estas iniciativas que viene adelantando un sector de la oposición en Venezuela y que nos ha explicado el señor Felipe Mujica en esta primera parte de este programa La Noche. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. 135 días en prisión, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela pudo regresar a su hogar en Caracas. Allí llegó con un anuncio de más liberaciones de presos políticos. Deben producirse cerca de 58 libertades, pero también la de los 4 compañeros que estuvieron conmigo la noche de mi captura, lo que se constituye prácticamente en un secuestro, porque fui capturado en medio de la noche por unos señores que nunca se identificaron, sin ninguna orden de captura emanada de un tribunal de la República y en plena violación a mis garantías y a mis derechos políticos.
La orden de libertad para Edgar Zambrano fue ejecutada un día después de que representantes del régimen de Nicolás Maduro y de 5 partidos minoritarios pactaran una denominada mesa de diálogo nacional con acuerdos parciales que incluyen, entre otros puntos, la instalación de una comisión de la verdad para evaluar medidas de sustitución a dirigentes políticos privados de libertad. Hoy que salgo en libertad, reclamo y exijo la libertad de los prisioneros políticos, civiles y militares. Reclamo la democracia para mi país. Reclamo el reconocimiento del otro. Esa es la política. No podemos empujar el carro de la violencia. La liberación de Zambrano fue o no fue una decisión estratégica de Maduro para anticiparse a un supuesto cumplimiento del pacto que firmó con 5 delegados que la dictadura considera como opositores. El fiscal del régimen chavista Tarek William Saab así argumentó la medida. Atendiendo a los acuerdos parciales alcanzados por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y sectores de la oposición nacional a fin de conseguir la convivencia ciudadana, acordó exhortar al sistema judicial el día de hoy el otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad a favor del ciudadano diputado Edgar José Zambrano Ramírez. Mientras uno de los firmantes de dicho acuerdo, el diputado Timoteo Zambrano, celebró sin hacer mención directa a lo pactado con el régimen el lunes, el presidente interino Juan Guaidó señaló que la excarcelación del vicepresidente de la Asamblea fue producto de la presión que pesa sobre la dictadura de Maduro. Twitter, diputado Timoteo Zambrano. Empieza el proceso de liberación de presos políticos. Celebramos la liberación del colega diputado Edgar Zambrano. Twitter, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Liberación de Zambrano y los presos políticos es una victoria de la presión ciudadana, internacional e informe Bachelet. No una gentileza de la dictadura. Lo dijimos hoy. Jamás debieron estar tras las rejas. Es un logro de quienes no nos rendimos. Libertad para Venezuela. Señor Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, bienvenido al programa La Noche y quiero conocer su opinión al interior de los opositores al régimen de Nicolás Maduro, que han venido dando una lucha histórica en los últimos años por recuperar la democracia de su país. ¿Qué representa esta decisión que ha tomado un sector minoritario de la oposición en Venezuela de iniciar unos nuevos diálogos con Nicolás Maduro? Ahí nos los estaba explicando uno de sus protagonistas, quien es Felipe Mojica. ¿Qué piensan ustedes de cada uno de los argumentos que nos ha entregado este integrante del partido Más Movimiento al Socialismo? Bueno, fíjate, si la administración del presidente Guaidó, conjuntamente con el conjunto de fuerzas que lo sustentan en la Asamblea Nacional, que vale la pena decir, los que firmaron el acuerdo, creo que suman 6 parlamentarios, el resto de la oposición, para llegar a 112, son 106 parlamentarios los que no están representados en ese espacio que yo por ahora prefiero no calificar. Pero sí en el diálogo, en la negociación con el Reino de Noruega, donde estaba toda la comunidad internacional apoyando ese tipo de iniciativas, toda la comunidad internacional que tiene claro que a la dictadura se le debe presionar muy fuerte, pero también se debe generar un espacio, un mecanismo, digamos, de solución pacífica para lograr nosotros superar este tema de la usurpación de manera, repito, preferiblemente pacífica. Bueno, si con todo ese mecanismo que estaba ahí en torno a Oslo, la dictadura, los usurpadores se burlaron de la comunidad internacional, ¿cómo van a garantizar que haya ningún tipo de acuerdo posible en un espacio donde, primero, no hay la representatividad política ni tiene la eficacia para llevar adelante los acuerdos? Porque si ellos dicen que quieren, por ejemplo, hacer acuerdos parciales y que el primer acuerdo parcial es liberación de presos políticos, bueno, por cierto, hago un pequeño paréntesis, bien burdo está cada día, el régimen cada día está mucho más burdo y mucho más en su desespero, actúa con una absoluta torpeza. ¿Cómo van a decir? Ellos han dicho 500 veces o millones de veces que en Venezuela no había presos políticos.
y firman un acuerdo y dicen, el primer punto del acuerdo es que vamos a liberar a los presos políticos. Entonces, ¿había o no había presos políticos? Claro que hay presos políticos, y hay muchísimos. Y por cierto, disculpa, Jefferson. Sí. Sí, es que antes de que se me acabe el tiempo quiero preguntarle algo. No, quería preguntarle algo, señor Valero. Si esto de alguna forma representa una estrategia fallida por parte de ese sector minoritario que usted acaba de escribirme, ¿qué es lo que está buscando Nicolás Maduro? ¿Quiere darle a entender a la comunidad internacional que en Venezuela sí existe un diálogo democrático? ¿Usted cree que eso realmente lo puede llegar a creer la comunidad internacional? Porque así es como se ve fuera de las fronteras de Venezuela. Sí, ahí hay dos elementos que yo creo que son importantes. Uno, lo acabas de mencionar tú, él intenta engañar a la comunidad internacional, pero evidentemente esto es tan burdo que va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió el 20 de mayo. Ellos celebraron una elección, que no fue una elección, celebraron una reunión interna del PSUV donde generaron mucha bulla, mucha propaganda, pero la consecuencia es que nadie lo reconoció, quedó absolutamente decretado como un ilegítimo y además la comunidad internacional reaccionó. Bueno, con esto va a ocurrir exactamente lo mismo, pero sí, yo creo que ellos en primer lugar quieren hacer algo de ruido hacia la comunidad internacional, pero yo creo que más importante aún en la estrategia de estos señores es que ellos creen, un segundo, que pueden dividirnos, que pueden generar la sensación de que la alternativa democrática, de que las fuerzas que están empujando por la democratización, por el regreso a la paz, a la prosperidad, se divida. Y en tercer lugar, yo creo que ellos quieren calmar los cuarteles. Ellos, de alguna manera, todo el tiempo le dicen a los militares, y los militares todo el tiempo andan diciendo que deben buscar un acuerdo, que deben negociar. Por supuesto, el régimen nunca va a llegar a un acuerdo, nunca va a negociar. Entonces es como enviarle un mensaje engañoso a los militares diciéndole una oferta engañosa. Sí, estamos negociando. Señor diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Carlos Valero, muchas gracias. Queríamos escuchar su concepto y, por supuesto, su agudo análisis frente a esta noticia que genera una profunda polémica en Venezuela y en el resto del continente americano. Muchas gracias. Saludos, Jeffrey. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos. Prosamente el tiempo se nos ha agotado. Los invito a que nos escriban en redes sociales a través de @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.